¿Está? ¿Me escuchás, Nachi? Sí, perfecto, perfecto. Hola, buenos días, ¿nos escuchan todos? ¿Alguien que diga que sí? Sí, perfecto, nos dicen acá. Bueno, vamos a dar inicio al octavo Journal Club que se hace desde el Hospital Universitario y en esta oportunidad la que nos acompaña es la licenciada Carolina Campos, que también forma parte del área de nutrición del hospital. Ella es jefa de servicio de nutrición del Hospital Luis Carlos Lago Mayores, es nutricionista, como les dije recién, acá del Hospital Universitario, es docente de la Universidad Nacional de Cuyo y es miembro del equipo de enfermedades inflamatorias de intestino de la Clínica UGE. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Carolina en que haya destinado su tiempo para preparar esta revisión. Así que bueno, le damos la bienvenida y bueno, Caro, cuando quieras podés empezar. Dale, muchas gracias, Nazarena, por la invitación. Bueno, la propuesta es, el artículo que hemos elegido es una revisión con algunos aspectos importantes a tocar en relación a las enfermedades inflamatorias intestinales. Voy a presentar. ¿Se ve? Sí, nos falta solamente que lo pongas como en la presentación. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, el artículo es una revisión publicada este año en la revista Nutrient en junio de este año. Los autores son autores de la Unidad de Gastroenterología y de la Universidad Biomédica de Roma, Italia. En esta revisión se analizan los mecanismos implicados en la malnutrición de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, aspectos clínicos de la misma se desarrollan, deficiencias de micronutrientes, y se analiza el papel de la dieta en el mantenimiento de la remisión y el soporte nutricional en la enfermedad en etapa activa. Dentro de los contenidos que vamos a abordar, justamente la malnutrición en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a ver algunos mecanismos involucrados a tener en cuenta, siempre desde la mirada de la gastroenterología, aspectos clínicos de la malnutrición, específicamente vamos a desarrollar relacionados con cambios en la composición corporal, la sarcopenia en el paciente con enfermedades inflamatorias intestinales, deficiencias de micronutrientes que tenemos que observar cuando en la práctica clínica tenemos un paciente con estas patologías, el papel de la dieta en la remisión que tenemos hoy y el soporte nutricional en enfermedad activa. La prevalencia de desnutrición en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal descrita en esta bibliografía es muy variable. La bibliografía habla en un 20 a un 85% de prevalencia de desnutrición. Esto tiene que ver por la heterogeneidad de las muestras que se seleccionan en los trabajos publicados, específicamente incluir pacientes con enfermedad de Crohn en relación a colitis ulcerosa, en etapa activa o en remisión, en base a esas condiciones en la selección de la muestra que varía tanto. Los estudios han reportado una prevalencia de pérdida de peso involuntaria en un 70 a un 80% en enfermedad de Crohn en la parte hospitalaria, en la hospitalización. Fíjense que es importante la pérdida de peso involuntaria, y de un 20 a un 40% en el ámbito ambulatorio. La malnutrición claramente es más frecuente en la enfermedad activa, siendo más prevalente en la enfermedad de Crohn. Se asocia, si bien los mecanismos no están completamente desarrollados en la bibliografía, se prevé que es probablemente el compromiso del tracto gastrointestinal, específicamente a nivel del intestino delgado, que puede tener la enfermedad de Crohn a diferencia de la colitis ulcerosa. Los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, por lo tanto, se encuentran en riesgo de malnutrición
por lo que deben ser evaluados en el momento del diagnóstico de la patología, y esto es importante trabajar en forma interdisciplinaria con un equipo donde el gastroenterólogo sepa en el momento del diagnóstico derivar oportunamente a la nutricionista especializada en el tema, y posteriormente programar de forma regular los posteriores controles. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la bibliografía en relación a nuevas técnicas de screening para este tipo de pacientes. Me ha quedado el audio de atrás. Bien. Los mecanismos implicados en la malnutrición van a estar dados en la reducción de la ingesta oral. A ver si lo puedo sacar, Nachi. ¿Qué cosa, perdón? ¿Se escucha el audio de atrás? Ahora no. ¿Audio de qué tenés? No, el micrófono del sonido de la presentación, ahí está. Dentro de los mecanismos involucrados en la malnutrición, podemos englobar lo que es la reducción en la ingesta oral. Vamos a ver cuáles son las principales causas que tienen estos pacientes para tener una ingesta oral insuficiente: la malabsorción, la pérdida de proteínas y de sangre oculta en materia fecal, específicamente por mucosas ulceradas e inflamadas de forma activa, el sobrecrecimiento bacteriano, que cobra una relevancia muy importante, el déficit de ciertos micronutrientes y la interacción fármaco-nutriente, que es importante tener en claro los fármacos que los pacientes utilizan de manera habitual en el tratamiento de su enfermedad. Por lo tanto, en lo que es la ingesta de alimentos insuficientes, vamos a ver que las náuseas, los vómitos, principalmente el miedo a desencadenar diarrea, los pacientes los llevan a que justamente tengan una reducción en su ingesta, o presentar dolor o malestar abdominal, específicamente en los brotes agudos, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, llevan a una reducción en su ingesta. Por otro lado, en lo que es enfermedad de Crohn, podemos tener un compromiso a nivel del tracto digestivo superior, esófago, estómago, duodeno, que nos impida una ingesta adecuada, y en los casos de enfermedad de Crohn obstructiva intestinal, una estenosante, también puede, en el curso de la enfermedad, puede llevar a que el paciente limite su ingesta. Por otro lado, en esto tiene mucho que ver, al final de la presentación vamos a ver que se van incorporando a lo largo de las publicaciones dietas específicas que promueven la exclusión de ciertos nutrientes para favorecer el mantenimiento, la remisión o la reducción de síntomas en las etapas de brote. Bueno, esto es lo que ha llevado como la posibilidad de que ciertos antígenos alimentarios fueran desencadenantes de la respuesta inflamatoria, ha llevado a indicaciones de ayunos terapéuticos prolongados, dietas muy restrictivas, cuando el paciente claramente está en el ámbito hospitalario, también reduce su ingesta, y de alguna manera el rol de la nutricionista tiene implicancia en esta reducción en la ingesta de los pacientes. Según esta publicación, Guerreiro informa que las ingestas medias diarias de específicamente hidratos de carbono, ácidos grasos monoinsaturados, calcio, vitamina C, vitaminas liposolubles como D y K, en pacientes con enfermedad inflamatoria, con enfermedad de Crohn, están significativamente reducidas, y principalmente uno lo puede pensar que está relacionado con aquellos nutrientes que los pacientes limitan por la sintomatología, específicamente la fibra, específicamente las vitaminas como la vitamina C a través de los alimentos, de las frutas y verduras frescas, la malabsorción a nivel de ciertas vitaminas liposolubles, o la ingesta insuficiente de calcio por limitación de los lácteos. Con lo cual es importante evaluar en estos pacientes cómo es la ingesta real en relación a la sintomatología que los pacientes realmente presentan, como medida primaria antes de hacer una reducción a través de la dieta. Y otro de los mecanismos implicados, posiblemente en la anorexia, es la presentación de ciertos antígenos luminales a nivel de la mucosa intestinal, con activación de todo lo que son las citoquinas proinflamatorias. Las involucradas claramente son la interleuquina 6, interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual está relacionado con la anorexia y con alteraciones metabólicas que van a llevar justamente al síndrome de anorexia-caquexia con un hipercatabolismo.
Si bien los estudios publicados recientemente no hablan de los pacientes tengan un estado de hipermetabolismo en condiciones normales, en condiciones basales, debería estudiar en estados de enfermedad activa, y lo que está claramente evidenciado es el tema del hipercatabolismo, específicamente también en la parte activa de la enfermedad. Por lo tanto, los mecanismos que llevan a que el paciente presente una malnutrición, como ven en el diagrama que intenté representar de una manera bastante gráfica, son amplios. Tenemos principalmente, bueno, la disminución de la ingesta oral, que va a estar dada principalmente por la anorexia, ya vimos los mecanismos, ciertos fármacos que pueden contribuir también a que el paciente tenga anorexia, las náuseas o vómitos que puedan presentar en estos momentos los pacientes, la hospitalización prolongada, las dietas restrictivas, como mencionábamos recién, son causantes de malnutrición. Y en relación a la mala absorción, vamos a ver que tenemos una multifactorial, varias causas que pueden llevar justamente a la mala absorción. Entre ellas podemos ver las causas quirúrgicas, donde dependiendo del sitio de restricción que tengamos o de la extensión de la restricción, podemos tener un paciente con un síndrome de intestino corto. La inflamación activa de la mucosa intestinal también genera una pérdida, vamos a ver, de ciertos nutrientes de manera característica, por ejemplo, en el caso del déficit de hierro, déficit de ácido fólico, déficit de calcio, todos relacionados con la inflamación activa de la patología. Hay una alteración a nivel del transporte epitelial y de pérdida de la integridad del epitelio, principalmente para absorción de electrolitos y fluidos, y el sobrecrecimiento bacteriano, como les decía, que cobra un rol ponderante. Entonces, dentro de lo que es la malabsorción, me parecía importante lo que menciona el artículo, es que la inflamación de la mucosa intestinal per se es pocas veces suficiente importante para producir la malabsorción clínicamente significativa, excepto que hay una afección extensa a nivel del yeyuno. Principalmente hay que tener en claro siempre la localización que presente la afección de la patología, y en esto principalmente lo que es la enfermedad de Crohn. La inflamación del ilion terminal, que es menor a 100 centímetros, va a mantener el pool total de sales biliares, y no generando obviamente la malabsorción. Recuerden que tenemos toda la recirculación enterohepática a nivel del ilion distal, donde si se conserva o una restricción, o ya sea la inflamación o la restricción que sea menor a 100 centímetros, la afección, se conserva todavía el pool de sales biliares. De esta manera no hay esteatorrea, sí hay una excreción aumentada de ácidos biliares que pueden provocar diarrea, pero cuando la inflamación iliar es extensa o la porción respetada ya es mayor a 100 centímetros, va a provocar justamente la diarrea con esteatorrea por un déficit en el mantenimiento del pool de ácidos grasos desde la recirculación enterohepática. Y en relación al sobrecrecimiento bacteriano, vamos a ver que es frecuente en los pacientes con enfermedad de Crohn estenosante, en aquellos pacientes que tengan resección de la válvula ileocecal, y también se está viendo una relación en los trastornos funcionales de la motilidad a nivel de la enfermedad de Crohn. Los pacientes con enfermedad de Crohn transitan y cursan gran parte de su enfermedad asociados a síndrome de intestino irritable, lo cual estos trastornos en la motilidad van a enlentecer el tránsito y va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Recuerden que la disbiosis a nivel de la flora o de la microbiota intestinal, junto con alteraciones a nivel de las uniones intracelulares y alteraciones a nivel del drenaje linfático, va a contribuir o va a favorecer a que justamente tengamos las pérdidas de proteínas a través de la barrera intestinal. Y por otra parte existe pérdida de sangre y de proteínas a través de esa mucosa intestinal inflamada y ulcerada. Entonces, como podemos observar, la alteración a nivel de la microbiota intestinal, dada por el sobrecrecimiento bacteriano, y alteración a nivel de las uniones intracelulares, tendrían una implicancia importante en lo que es las pérdidas proteicas a nivel intestinal. Y en esto es importante entonces la terapéutica que podamos nosotros implementar, el mantener una correcta microbiota intestinal lo más rápido posible. Inmediatamente hacemos a veces con las dietas de exclusión
para que el paciente no tenga o no presente sintomatología, la reducción de la fibra, sabiendo que la fibra justamente aporta ácidos grasos de cadena corta y específicamente el butirato, que es el que cumple un rol fundamental a nivel del enterocito. En relación a la desnutrición, podemos ver entonces que los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales se encuentran en riesgo de desnutrición, por lo tanto deben ser evaluados mediante un método de screening nutricional en el momento del diagnóstico de la enfermedad. A la fecha no existe una herramienta que sea específica y validada de screening para los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, donde vemos que la inflamación juega un importante rol en la fisiopatología de la desnutrición. Recién veíamos la relación que tienen el síndrome de cachexia-anorexia, tanto para producir anorexia como para provocar un hipercatabolismo. Entonces, estudios publicados de manera reciente recomiendan el uso de métodos que combinen desnutrición con inflamación. Los screening que recomiendan las guías americanas y europeas, ninguno tiene esta combinación, y surge de esta revisión un método de screening que es el MIRT. El MIRT justamente lo que busca es evaluar la combinación de inflamación con desnutrición. En este trabajo, donde se menciona el método de screening, buscaba diseñar y evaluar una herramienta de detección que combinara parámetros de desnutrición e inflamación y que puedan predecir resultados clínicos. Los resultados se vieron específicamente en un seguimiento a los 6 meses. Es un estudio de corte prospectivo, la relación, la gran dificultad que tenemos en los trabajos publicados son las muestras muy reducidas de pacientes, lo cual hace muy difícil poder lograr tener una recomendación con validez científica. En este estudio tiene una muestra de 55 pacientes con enfermedad de Crohn en remisión. Esta actividad de la enfermedad está determinada por el índice de actividad de la inflamación, que es menor a 200, es la forma de evaluar justamente la actividad en enfermedad de Crohn, en el ámbito ambulatorio, y se evaluaron justamente los parámetros al inicio, en forma basal, y a los 6 meses. Como método de actividad de la enfermedad, entonces fue el índice de actividad inflamatoria de la enfermedad, marcadores de inflamación fue la proteína C reactiva y la calprotectina, y como marcadores de desnutrición se utilizaron el índice de masa corporal, la valoración global subjetiva, albúmina, la fuerza de agarre a través del dinamómetro de mano, y mediante la bioimpedancia eléctrica, composición corporal. Se construyó finalmente el instrumento mediante la combinación de variables tuvo las variables del índice de masa corporal. Fíjense que cuando el índice de masa corporal es mayor a 20, el puntaje es 0, entre 18.5 y 20 le da un puntaje, un punto, y si es menor a 18,5 el valor es 2. La pérdida de peso no intencional en los últimos 3 meses también está como variable para evaluar, y los parámetros de la proteína C reactiva también. Una proteína C reactiva mayor o igual a 50 miligramos por litro nos da la puntuación de 3. La limitación que tiene este trabajo es que en el caso de pacientes que justamente estaban en situaciones de mayor riesgo nutricional, como pueden ser pacientes con índice de masa corporal menor a 18.5, sabemos que el índice no se utiliza, no se pueden evaluar de manera objetiva, no fueron evaluados, y en el ámbito hospitalario, que justamente son los periodos de mayor actividad de la enfermedad, tampoco están incorporados en el estudio. Los resultados que se vieron fueron que a los 6 meses el MIRT predijo de forma significativa los resultados nutricionales, hubo una muy buena correlación con la valoración global subjetiva y con resultados clínicos relacionados con el riesgo de brotes, de hospitalizaciones y de cirugías. Es decir, aquellos pacientes que presentaban un MIRT mayor o igual a 3 mostraron una relación, un riesgo mayor de 4 veces más para presentar complicaciones en los resultados clínicos de los pacientes con enfermedad de Crohn a los 6 meses. Es decir, aquellos pacientes que tenían un MIR mayor o igual a 3 tenían 4 veces más la posibilidad o la probabilidad de que presentaran antes de los 6 meses algún riesgo de recaída o de brote, hospitalizaciones o algún tipo de cirugía de urgencia. Y en relación a la internación,
Solamente voy a mencionar que lo que recomienda esta publicación, esta revisión, es nuevamente lo que establecen nuestras guías, la valoración global subjetiva y el NRS 2002 se relacionan de forma significativa con diagnóstico de desnutrición en lo que es el ámbito hospitalario, pero específicamente con la única variable que se pudo ver asociada de manera significativamente estadística fue con la estancia hospitalaria prolongada mayor o igual a 28 días. Siendo entonces el NRS 2002 una herramienta confiable de screening nutricional en los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales en la internación. Por lo tanto, podemos llegar a tener claro, me parece que sería importante tener todas las herramientas que podamos tener a nuestro alcance, diferenciando justamente en qué contexto se tiene que utilizar, si es en el ámbito hospitalario o en el ámbito ambulatorio, para poder tener los resultados que justamente queremos observar en nuestros pacientes. En cuanto a composición corporal, justamente siempre se mencionaba que los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales eran propensos a tener pérdida de peso, desnutrición claramente. Bueno, se está viendo en los últimos tiempos que otro aspecto significativo de la malnutrición en las enfermedades inflamatorias intestinales es la alteración en la composición corporal y especialmente en la masa grasa, tanto a nivel visceral como el tejido adiposo subcutáneo, y la disminución de la masa muscular. La alteración en la composición corporal de los pacientes puede tener obviamente un impacto en el curso de la enfermedad, en la respuesta a los tratamientos médicos, los resultados quirúrgicos y en relación, por lo tanto, a la calidad de vida de nuestros pacientes. Vamos a ver ahora justamente cómo, según la bibliografía, se afecta el curso de la enfermedad y los resultados tanto de la farmacología como en los resultados quirúrgicos de estos pacientes. En este trabajo, que también buscaba evaluar el estado nutricional y la composición corporal de los pacientes en el ámbito ambulatorio con enfermedades inflamatorias intestinales, se pudo observar en 140 pacientes, también, sí, se pudo observar entonces en donde teníamos que el 54 pacientes presentaban enfermedad de Crohn y 87% presentaban colitis ulcerosa. Cuando se observó la variable del índice de masa corporal para evaluar composición corporal, un gran porcentaje de los pacientes, casi un 40%, presentaban sobrepeso u obesidad, de manera similar, un poco más elevado en colitis ulcerosa, si bien el promedio entre 40 y un 48% presentaban eutrófico, un gran número presentaban sobrepeso u obesidad. Cuando se relaciona en relación al pliegue tricipital, la reserva de tejido adiposo, se observa lo mismo. En enfermedad de Crohn hay un aumento en el pliegue tricipital que marca sobrepeso u obesidad, de igual manera en colitis ulcerosa, mientras que lo que es circunferencia muscular del brazo, en la mayor parte de los pacientes se encontraba en valores dentro de rangos normales. Y cuando se relacionaba las variables en relación a la patología, tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, en etapa activa o en remisión, las variables claramente se veían deplesionadas en la enfermedad, en la actividad, en relación a la remisión, siendo únicamente el índice de masa corporal quienes tenían una relación estadísticamente significativa, es decir, aquellos pacientes en etapa activa veían una reducción de su índice de masa corporal en relación a la remisión, tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn. Como conclusiones de este trabajo, podemos arrojar que los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales tienen una alta prevalencia de sobrepeso u obesidad, que los pacientes con enfermedad de Crohn presentaron mayor depresión de la masa muscular, indicadores de composición corporal y antropometría fueron más bajos en la enfermedad activa en ambos grupos, y que la obesidad en enfermedad inflamatoria intestinal se asocia con mayor número de recaídas, hospitalizaciones frecuentes y complicaciones postoperatorias, y en pacientes con enfermedad de Crohn con sobrepeso u obesidad requieren un tratamiento quirúrgico de la patología seguramente antes de los 24 meses, es decir, antes de los 2 años, los pacientes que presenten sobrepeso o obesidad seguramente van a tener alguna
hospitalización por alguna causa quirúrgica de urgencia. En relación al tema de sarcopenia, específicamente aparece una revisión sistemática que informa que un 60% de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales presentan una disminución de la masa muscular en relación a sujetos sanos. Adams, en esta revisión sistemática, informa que una proporción significativa de pacientes presentaron sarcopenia con un índice de masa corporal normal, es decir, un 41% de los pacientes con índice de masa corporal normal presentaban sarcopenia. De igual modo, un 20% de los pacientes con sarcopenia tenían sobrepeso u obesidad. Como forma de integración, simplemente para ver cómo se relaciona la sarcopenia con todo lo que hemos estado hablando en relación al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, podemos decir que el paciente que presenta una obesidad o un sobrepeso presenta un aumento del tejido adiposo con aumento del cortisol. A su vez es un paciente que generalmente, si no tiene una actividad de forma regular, presenta sedentarismo, con una disminución de la síntesis proteica y una disminución del mTOR, que favorece esa síntesis. La malnutrición por ingesta insuficiente, ya sea por dietas restrictivas o por trastornos funcionales que limiten la ingesta de ciertos alimentos, específicamente alimentos de origen proteico, principalmente pueden ser los lácteos, las carnes. La misma patología que genera un aumento en las citoquinas proinflamatorias, como vimos recién, lo cual lleva a un estado de sarcopenia y de fragilidad en nuestros pacientes. La mayor prevalencia de sarcopenia se da específicamente en pacientes con enfermedad de Crohn en relación a colitis ulcerosa, en un 59% en relación a un 27%, y esto es un valor estadísticamente significativo, donde la mayor prevalencia de complicaciones postoperatorias se da en pacientes con sarcopenia. Por otra parte, los pacientes que presenten obesidad sarcopénica tienen una menor respuesta al tratamiento con anti-TNF, que es lo que mencionábamos en relación a las respuestas clínicas terapéuticas, y lo que mencionábamos recién, que presentar un índice de masa corporal mayor a 25 en el contexto de sarcopenia es un predictor de cirugía antes de los 2 años. Por lo tanto, a modo de recomendación me parecía importante mencionar lo que establecen las guías EFE publicadas este año en relación al tema del aporte y el manejo de la sarcopenia, que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, como mencionábamos al comienzo, presentan un requerimiento energético similar a la población sana, y esto es importante poder evaluar en el contexto en el que se encuentra nuestro paciente, siempre y cuando no esté cursando algún estado inflamatorio, algún estado de injuria superpuesta, o alguna internación. En etapa activa de la enfermedad se debe aportar de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso por día de proteínas, justamente por el hipercatabolismo que mencionábamos. Fomentar el entrenamiento físico, especialmente de resistencia, y en etapa de remisión es el momento clave para aprovechar y optimizar todo el tratamiento que queramos hacer con este tipo de pacientes. Específicamente fomentar un plan de descenso controlado. A los pacientes que presenten obesidad se les tiene que instar a que de manera controlada, bajo seguimiento nutricional, tengan un descenso de peso gradual. No lo vamos a someter a una dieta restrictiva, hipocalórica, pero sí a un plan de descenso en forma gradual, donde aseguremos un aporte adecuado de proteínas y una actividad física específicamente de resistencia. En relación a los micronutrientes, los déficits de vitaminas y oligoelementos, su papel en la patogenia de las enfermedades inflamatorias está escasamente documentada. En realidad mucho no se ha estudiado, se hablan de los posibles déficits, pero hay una gran diversidad de variables para elegir justamente la selección de las muestras. Los principales problemas en la interpretación del estado nutricional de los micronutrientes en estos pacientes tiene que ver con la falta de valores de referencia en la población sana de donde proviene el estudio, tener justamente los valores de referencia en la región geográfica de donde está la muestra,
El tipo de muestra biológica no está claro si está tomado de sangre, de suero, de plasma, de qué tejido, justamente para poder hacer algún tipo de recomendación. El estado en el cual se encuentra el micronutriente tampoco está claro en las publicaciones. Y el concepto, la deficiencia en el concepto de lo que es un déficit subclínico. En general, aparecer deficiencias marcadas claramente podemos verlas en lo que es la deficiencia de hierro, la deficiencia de ácido fólico, pero en general el déficit subclínico no está documentado. Lo que nos habla en esta revisión con respecto a los micronutrientes específicos que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes son la anemia. La anemia por déficit de hierro es una de las principales, es la principal causa de anemia. Principalmente tiene que ver con una ingesta reducida de alimentos fuentes de hierro, la inflamación activa a nivel de la mucosa intestinal, con algunas ulceraciones, lo cual puede llevarnos a que el paciente tenga un déficit a nivel del hierro, podamos tener también una alteración en la utilización del hierro a nivel intestinal. En el caso que la anemia sea leve, podemos hacer una reposición del hierro vía oral, o en la enfermedad inflamatoria intestinal en forma inactiva, y si hay buena tolerancia, la reposición es vía oral. En enfermedad inflamatoria intestinal activa, o con intolerancia previa al hierro endovenoso, al hierro vía oral, o una hemoglobina menor a 100 gramos por litro, o que ya se hayan utilizado estimulantes de la eritropoiesis, la reposición es a través de un hierro endovenoso. Con respecto al ácido fólico, es importante tener en cuenta que la suplementación de ácido fólico tiene que darse en aquellos pacientes que están bajo tratamiento con sulfasalazina y metotrexato, porque son justamente fármacos que van a alterar la biodisponibilidad, la interacción fármaco-nutriente con el ácido fólico. En relación al calcio y la vitamina D, es importante el monitoreo en la enfermedad inflamatoria activa y en el uso prolongado de corticosteroides. Hay trabajos que publican y documentan la osteopenia y la osteoporosis tanto en mujeres como en hombres. Y en el caso de deficiencias hay que manejar las indicaciones para osteoporosis tanto para calcio como para vitamina D. Es importante también recordar que los pacientes van a tener las causas de déficit de la ingesta de calcio, tiene que ver con las limitaciones en la selección de alimentos, que incluso inmediatamente también nosotras hacemos, que es la reducción de los lácteos, que justamente son los que provocan mayor sintomatología. Y con respecto al déficit de B12, la indicación va a estar en aquellos pacientes que presenten una restricción del ilion distal mayor a 100 centímetros o cono sin válvula ileocecal, donde hay que hacer una reposición intramuscular de 1000 microgramos de vitamina B12 una vez por mes. Esto es justamente en pacientes con enfermedad de Crohn que hayan tenido que ser sometidos a una restricción extensa del ilion distal. Como causa de malabsortiva por una enfermedad activa es muy frecuente. De todas maneras se hace y se pide el dosaje. Y es importantísimo hacer vigilancia en mujeres embarazadas y en lactancia, específicamente por el déficit claro que tenemos con el hierro y el ácido fólico. Me parecía importante también mencionar, el artículo hace referencia a que el déficit de ácido fólico es un estado de riesgo para producir una hiperhomocisteinemia como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y de trombosis venosa, de tromboembolismo. Esto tiene que ver con recordar la fisiología de la bioquímica del ácido fólico, como es un cofactor esencial en el metabolismo de la homocisteína metionina, donde si hay un déficit justamente de ácido fólico vamos a tener una hiperhomocisteinemia generando un estado protrombótico. Todos los pacientes, específicamente en la internación, están siempre suplementados, todos los pacientes están suplementados con ácido fólico, y como medida profiláctica en internación se utilizan heparina profiláctica. Y en relación a lo que es el manejo en la remisión de la enfermedad, el artículo hace referencia a en los últimos años se ha visto
una gran publicación de protocolos que hablan de dietas específicas para lograr el mantenimiento de la remisión en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. La realidad es que estos estudios carecen de protocolos muy poco claros que llevan justamente a que los pacientes sean sometidos a una dieta restrictiva durante mucho tiempo con déficit de nutrientes. En relación a, me parecía importante mencionar, porque siempre ha sido algo en la práctica clínica, el recomendar la dieta baja en residuos, menor a 10 a 15 gramos de fibra, especialmente en enfermedad de Crohn estenosante, carece de evidencia. En esta publicación, en pacientes con enfermedad de Crohn estenosante sometidos a una dieta baja en residuos, menor a 3 gramos por día, versus una dieta normal, de 13 gramos por día durante 29 meses, no mostró diferencias estadísticamente significativas en resultados como síntomas, necesidad de hospitalización, cirugía, complicaciones o recurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, también las guías EFE este año publican de que no hay nivel de recomendación para restringir la fibra, incluso en las presentaciones estenosantes de la enfermedad inflamatoria intestinal en el Crohn. Sí hace una referencia, pero sin nivel de evidencia, como una recomendación de experto, el uso de una dieta modificada en textura. En relación al uso de, en relación al tema de la fibra, se ha planteado la hipótesis de que la fibra claramente tiene un rol en la microbiota intestinal y por lo tanto en el mantenimiento de la remisión de las enfermedades inflamatorias intestinales. Esto que mencionábamos al comienzo, la fibra sería productora de ácidos grasos de cadena corta y especialmente del butirato, y favorecería a poder regular la microbiota. En un estudio de corte longitudinal prospectivo en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en remisión, se evaluó la asociación entre la exclusión de dieta rica en fibra y el riesgo de exacerbación. Fíjense que los trabajos hablan de dietas ricas en fibras con ingestas de 14 gramos por día, que en relación no es una dieta rica en fibras, estamos cercanos ni siquiera a un valor normal. Presentaron un porcentaje, un 40 menos de probabilidad de experimentar una recaída o un rebrote a los 6 meses, sin haber impacto a nivel de colitis ulcerosa. Por lo tanto, podemos ver que en general la fibra, tendríamos que aprovechar justamente lo que mencionábamos en un comienzo, la fibra, poder utilizarla en las etapas de remisión, en las etapas de estabilidad de los pacientes, principalmente fibra soluble, a través de frutas, de verduras, para que justamente los pacientes logren tener una adecuación de su microbiota intestinal. Recuerden que son pacientes que tienen uso prolongado de antibióticos, que van generando toda una mayor susceptibilidad al sobrecrecimiento bacteriano. Y en etapa de remisión también se menciona el uso de dietas específicas. Dietas específicas hace referencia a la bibliografía a una reducción en azúcares simples y en almidones, en hidratos de carbono complejos, como una posibilidad de una modificación a nivel también de la microbiota intestinal. Bueno, estas dietas carecen de evidencia científica, no están claras, por lo cual no deberían ser recomendadas en los pacientes. La dieta baja en FODMAPs, lo que se vio en esta publicación, que mejoraría los trastornos funcionales en aquellos pacientes que tenían justamente asociado a un síndrome de intestino irritable en etapa de remisión. No la dieta baja en FODMAPs para lograr la remisión, sino para lograr la mejoría en la sintomatología, y esto se vio con una relación estadísticamente significativa en un 78%. Los pacientes referían en el seguimiento durante 6 a 8 semanas, se hizo el seguimiento con esta dieta, referían mejoras en cuanto a la frecuencia, la consistencia de la materia fecal, evaluados mediante la escala de Bristol, y en cuanto a malestar como distensión, meteorismo y demás. Por lo tanto, es importante justamente antes de recomendar algún tipo de dieta específica, ser evaluado por un especialista en el tema. Y finalmente, con respecto al soporte nutricional en la enfermedad activa, solamente se puede hacer referencia al uso del soporte nutricional en la enfermedad de Crohn activa,
y esto tiene solamente nivel de recomendación y evidencia en el manejo de una nutrición enteral exclusiva como primera línea de tratamiento para inducir la remisión en niños y adolescentes, en adultos no. La nutrición enteral exclusiva sin exposición a otros alimentos generalmente se utiliza durante 6 a 8 semanas. El grado de remisión se ha visto que es exactamente igual en relación al uso de corticoides, entonces en los niños y adolescentes se intenta evitar justamente el uso excesivo de corticoides por los efectos secundarios en el crecimiento y el desarrollo. Y el posible efecto modulador que tiene la nutrición enteral a nivel de la microbiota intestinal y la respuesta inmune a nivel intestinal serían los mecanismos implicados, de todas maneras no están claros. De igual modo hay un efecto antiinflamatorio a nivel de la mucosa que reduce la producción de citocinas proinflamatorias y un aumento del factor similar a la insulina como posibles mecanismos involucrados en esta modulación. De todas maneras, costo-beneficio, en niños sí se utiliza la nutrición enteral exclusiva, en adultos no. Las tasas de remisión son mayores con corticoides o actualmente con los biológicos. En el caso, por ejemplo, de publicaciones recientes que hay con el uso de infliximab. En adultos la adherencia es muy baja, justamente porque mantener una dieta exclusiva a través de la nutrición enteral entre 6 a 8 semanas no es viable. Como consejo que puedo arrojar desde esta publicación es que es importante conocer de forma exhaustiva al paciente que tenemos en nuestra consulta, es importante conocer justamente los mecanismos implicados desde el punto de vista de la malnutrición relacionado con la gastroenterología, como para hacer un abordaje integral, identificar a los pacientes en riesgo de desnutrición utilizando las herramientas de screening más adecuadas al contexto en el cual tenemos a nuestro paciente, ya sea en el ámbito ambulatorio o en internación. El NIT podría ser algo provisorio que podríamos estar utilizando. Realizar una evaluación nutricional objetiva, la cual nos permite hacer un diagnóstico nutricional certero, utilizar métodos de screening que nos permitan evaluar y detectar sarcopenia en nuestros pacientes. Acá fundamentalmente si no tenemos métodos objetivos podemos usar las escalas, pero como una medida bastante práctica, y saber que no existen dietas específicas ni estándares para el manejo de nuestros pacientes, intentar lograr que en las etapas de remisión o de estabilidad de los pacientes podamos acercar a los pacientes a una alimentación lo más saludable posible y con una liberación a un plan de alimentación armónico y equilibrado. Bien. Muchísimas gracias, Caro. Impecable la presentación. Si querés salir de compartir, así se pueden ver. Sí. Y queda abierta para si hay alguna consulta, ya sea que quieran habilitarse los micrófonos o bien escribirlas en el chat y yo la transmito como ustedes prefieran, pero acá se ponen que muy clara, que muchas gracias. Gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. Es muy especial dar sin tener el feedback, no sabes si te están escuchando, si te están viendo. Da la sensación de que estás hablando sola. No, te hubiera dicho yo que no se escuchaba. ¿Alguna duda, alguna consulta que alguien quiera contar, que quiera preguntar, que tenga alguna experiencia en que quiera compartir en el manejo de los pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino? Puede abrirse sin problema el micrófono. Buenos días. Buen día. Soy Sandra. En realidad me sorprendió el tema de la cantidad de pacientes con sobrepeso y obesidad, con tanta disminución de la ingesta, del apetito y demás. Mi duda es que se debe en mayor medida al aumento del cortisol. ¿Estaría dado el sobrepeso? Bien, no.
La principal causa del sobrepeso y la obesidad es que estos pacientes han ido cambiando su composición corporal de manera paralela a cómo ha ido avanzando la farmacología. Entonces hoy tenemos una terapia con agentes biológicos que hace una respuesta muy buena, muy rápida, los pacientes rápidamente se sienten muy bien y comienzan a tener justamente una malnutrición por ingesta insuficiente de ciertos micronutrientes porque generan sintomatología, pero un exceso de aquellos alimentos que justamente o claramente aumentan su tejido adiposo. Entonces son pacientes que se alimentan de manera inadecuada y que de alguna manera, dependiendo cómo sea la estabilidad de la sintomatología gastrointestinal, también limitan mucho la actividad física por presentar algún tipo de sintomatología, o porque claramente son pacientes que están siendo atravesados por la pandemia de la obesidad como todas las otras enfermedades. Antiguamente se pensaban que eran pacientes con desnutrición, y teníamos el concepto de que eran pacientes hipercalóricos, hiperproteicos, hoy no, y son pacientes a los que tenemos que animar haciendo una evaluación nutricional objetiva y conociendo absolutamente todo el estado en general de los pacientes, animarnos a hacer un descenso de peso, como les decía, controlado y gradual, asegurándonos el aporte de todos los micronutrientes, así como los macronutrientes y proteínas especialmente. Muchas gracias. ¿Y los probióticos sería recomendado para también favorecer el desarrollo de la bacteriano, de las cepas buenas, digamos, también? Con respecto al uso de probióticos, la única recomendación de probióticos, a ver, no tenemos en el mercado ningún tipo de alimento que sepamos ni qué cepa de probióticos tiene, ni la cantidad de probióticos, entonces no hay un grado de recomendación porque no hay trabajos publicados con alimentos. Los trabajos que están con nivel de evidencia y recomendados son con uso de probióticos de la parte farmacológica, que es una mezcla de probióticos, y específicamente en colitis ulcerosa, en etapa está con una actividad moderada leve, el uso de probióticos en colitis ulcerosa, en enfermedad de Crohn no. Ni en etapa activa ni en remisión, no están indicados ese tipo de probióticos, me refiero a los de la industria. Sí, todo lo que podamos nosotros aportar a través de una alimentación que tenga probióticos de manera natural, algunos lácteos, pero no hay un grado de conocimiento certero de ni de qué cepa ni de qué cantidad para poder decir le estamos dando un aporte considerado de probióticos a nuestros pacientes. No sé si fui clara. Sí, fue. Sí, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Habilita o escribe, como prefieran. Bueno, te pregunto yo, tengo una duda en realidad. Dale. En realidad había leído que se estaba haciendo un ensayo para la nutrición enteral exclusiva en pacientes adultos, que venía como con muy buenos resultados y que los pacientes no se les colocaba, no era nutrición enteral, sino lo que habían hecho era como suplementación oral exclusiva, digamos, o sea que determinada cantidad de suplementos y venía muy bien. ¿Sabés qué ha pasado con eso? Si ha seguido como, porque por el momento la evidencia para adultos no es, pero no. Si quizás sabés cómo ha avanzado eso y que si ves viable que en algún momento se pueda lograr la remisión en los adultos, porque por una sonda creo que va a ser como imposible en este tipo de pacientes, o sea, la adherencia, como dijiste vos, pero no sé si quizás por esta beta de la vía oral pueda ser más viable, quizás. Con respecto al tema de ese estudio que sí se frenó, principalmente por el tema de la adherencia, estaba acompañado con el uso de suplementos orales específicos y una dieta específica. Tampoco era una dieta liberada, entonces era muy difícil poder lograr la adherencia. La experiencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en pacientes adultos con enfermedad de Crohn, en el Hospital Udaondo justamente, fue a través de la suplementación bioral, pero no
con una dieta exclusiva, como se había mencionado en este trabajo, sino liberándolo al paciente a una alimentación de acuerdo a su tolerancia. Y se pudo seguir no más de 2 semanas, entonces no se puede sacar un nivel de recomendación por la escasez en cuanto al seguimiento y la adherencia que tienen con este tipo de dieta. Bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya estaríamos en tiempo, pero de todas maneras, si quieren alguien más realizar alguna otra consulta, tenemos a Carolina unos minutitos más disponibles. Si no, esperamos unos segunditos y si no, cerramos. Bueno, aprovecho para, de paso, intertanto, si a alguien le surge algo, que el próximo encuentro, que es el último, es el día miércoles 18 de noviembre, y que nos va a presentar la licenciada Victoria Rebagliati, del ICBA de Buenos Aires, todo un trabajo de revisión sobre el soporte nutricional en pacientes cardiocríticos. Así que queda con eso, ahí vamos a cerrar el ciclo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Si no, damos por finalizado este 8º encuentro, estamos grabando, así que bueno, calculo que en el transcurso de la semana va a estar disponible en la web del hospital para que alguien que quiera volver a verlo o que no pudo verlo completo o que lo quiera compartir, va a estar disponible en la web del hospital. Pregunta última, ¿alguno más? Si no, damos por terminada la reunión y bueno, le agradecemos muchísimo a Carolina por toda esta presentación y el trabajo que esto genera desde la parte académica, armar toda la presentación y tan larga que es casi 1 hora, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, damos por finalizado. Gracias a todos los asistentes que nos han acompañado, que se han ido sumando a medida que iban pasando los minutos, así que bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias Caro por haber armado esta presentación. Gracias Nancy por la invitación, muchas gracias. Acá tenéis todos gracias, te dicen todos. Así que bueno, y gracias por el espacio, dicen acá, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el 18 de noviembre a las 12:30. Chao. Chao, chao.